Bienvenidos a Galería VIP, nos vamos a llevar a todos ustedes como ambulantes. Está su directora general, Elena Fortes. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Gracias por la invitación. Cuéntanos, ¿a dónde tenemos que ir a ver este tipo de expresión cinematográfica? Pues ya a 11 estados vamos, es la 8ª edición del festival. Arrancamos en el DF el 8 de febrero y vamos a recorrer distintos estados hasta el 9 de mayo. Vamos a Guerrero, a Puebla, a Jalisco, Michoacán, Coahuila, Nuevo León, Chiapas, Oaxaca y Veracruz. Y cuéntanos, hay algo para todos. Por ejemplo, el tema es la liberación, desde muchos puntos de vista, todos muy variados. La liberación incluso del propio documental o del medio de expresión, no solamente en el cine. ¿Por qué ese tema? Pues desde el año pasado, desde el 2012, queríamos seleccionar un concepto general que de alguna manera permeara toda la programación y que también reflejara el espíritu mundial. El año pasado fue Utopías y pensando un poco en cómo, pues cómo alcanzar o cómo llevar esa utopía a algo concreto, surgió la idea de los movimientos de liberación y pensando también que pues el documental y el cine en general ya no se limita nada más a la pantalla de cine, ¿no? También ahora estamos viendo muchos trabajos, por ejemplo, de documentales web o documental interactivo. Háblanos de esto, documentales web. Pues ¿qué podemos ver? Son documentales que se conciben desde un inicio, a veces para varias plataformas, a veces tiene un componente que va a cine, otro a televisión, otro, por ejemplo, un videojuego, otro a un teléfono celular. Y en web, por lo general, son una especie como los libros estos de escoge tu propia aventura, pero trasladados a la web. Entonces el usuario puede ir eligiendo distintos videos que le van dando van armando, digamos, la estructura narrativa del documental o la secuencia en específico. Hay otros en los que el usuario puede contribuir un video y se va armando el documental a partir de los videos del usuario. Entonces es interesante porque de alguna manera pues también va desapareciendo la idea del director o del autor y se convierte en una construcción pues más colectiva, ¿no? ¿Pero cualquiera puede hacer ese tipo de cine? Sí, hay varios proyectos, unos muy exitosos, otros no tanto, otros quizá que no conocemos. En Ambulante vamos a presentar 2 de ellos. En México hay 3 directoras que están trabajando ahora también en un documental interactivo. Entonces la idea es presentar también los trabajos mexicanos junto con estos que ya alcanzaron como un éxito mundial. ¿Y de qué tratan? Pues hay uno, por ejemplo, que se llama Everyday Rebellion, que es de rebeliones como cotidianas y personales, ¿no? No tanto como estas grandes rebeliones sociales, en distintas partes del mundo. Entonces son como figuras que ellos escogen que han liderado algún movimiento comunitario y van enviando sus videos de su vida diaria, ¿no? Y su activismo. Tenemos otro que se llama Bear 71, de un oso grizzly que van siguiendo. Ese ha sido súper exitoso, está en la página, tiene una página web a la que todo el mundo puede acceder. Y de las directoras mexicanas hay uno sobre la piratería, otro sobre... Cuéntame. Pues ese no tengo muchos detalles justamente, pero lo está elaborando Trisha Sif. Y otro documental de Christian Burkhardt sobre los mayas. Siempre son temáticas interesantes para los mexicanos. Sin embargo, pues también seguro podemos meternos en el tema de abortos, derechos humanos, liberación, salida del closet. O sea, se vale de todo. El chiste es la liberación. Exactamente. Tenemos, como mencionabas, pues movimientos de liberación personal, más íntima quizá, liberación sexual, por ejemplo, y también documentales sobre movimientos sociales, ¿no? Tenemos uno, por ejemplo, ahora sobre todas las protestas que hubieron ante la reelección de Putin en Rusia, que incluye la escena esta de las chicas de Pussy Riot que después arrestaron. Y bueno, de secciones, pues tenemos 12 secciones en la programación. Cada una tiene sus propios criterios y líneas temáticas, a pesar de que de alguna manera tienen que ver con liberación, pero tenemos, por ejemplo, Sonidero, que es una sección de documentales relacionados con música, Ambulantito, que es una sección para niños y en realidad para toda la familia, pero nos interesa mucho, sobre todo, llegar a un público cada vez más joven en Ambulante, que no crezca con un prejuicio hacia el documental como sucede con otras generaciones. ¿Y si se acercan?
¿Sí les interesa? Sí, muchísimo, sí. De hecho, Ambulantito es como de las secciones más exitosas de Ambulante. Tenemos otra que es Injerto, que es una sección más experimental, y la idea es que también sea un punto de encuentro entre el cine y el videoarte. Entonces incluimos trabajos híbridos, ¿no? Algunos que en realidad encontramos en galerías o en ferias de arte y otros documentales más experimentales. Oye, pero hay que acercarse y registrarse y atender la convocatoria, ¿o ustedes también de repente la hacen de cazatalentos? Ambas. Tenemos una convocatoria que ya lanzamos, de hecho, la del 2014, que abrimos de febrero a julio para recibir trabajos. Y tenemos un comité de programación que viaja también a otros festivales a seleccionar los documentales directamente. Pero todos los documentales que entran por la convocatoria también pasan por el comité de programación, ¿no? Oye, pues aprovechando, aviéntate un poco la convocatoria para que toda la gente que quiera participar, pues... Sí, pues es la lanzamos el 8 de febrero oficialmente y va a estar abierta hasta el 29 de julio. Pueden atender la página de internet. Sí, es www.ambulante.com.mx y también pueden seguir cualquier aviso en Twitter, en @ambulante. ¿Y puede participar cualquiera? Puede participar cualquiera. Tenemos un límite de duración de 50 minutos en adelante para la convocatoria y está abierta a nivel nacional y a nivel internacional, así que... ¿Y la temática ambiental, cómo la abordaron? Pues cada año siempre recibimos documentales relacionados con el medio ambiente. Es interesante también en ese sentido ver cuáles son como las temáticas más fuertes por año, ¿no? En este año, por ejemplo, más bien en el 2012 fue el tema del agua. Vimos muchísimos documentales que tenían que ver con el desperdicio del agua o con las sequías. Este año tenemos un documental que se llama Expedición al Fin del Mundo. Es un documental danés épico, es una superproducción y es una expedición de un grupo de científicos y artistas que van al Polo Norte en una época del año en la que es la única época en la que pueden llegar a los fiordos cerca de Groenlandia, porque se derrite el hielo y entonces pueden pasar. Y es muy interesante porque pues hay geólogos, biólogos, geógrafos, y cada uno pues hace como análisis de su especialización. Entonces es bastante didáctico en ese sentido, pues entender un poco cuáles son los efectos del calentamiento global, qué especies, por ejemplo, han desaparecido o qué especies se encuentran únicamente allá. Entonces es un documental que vale mucho la pena. No es un documental necesariamente militante ni adopta una postura en torno al calentamiento global, pero es interesante justamente por eso, ¿no? Porque abre esa posibilidad de que uno mismo interprete la información. ¿Y qué experiencia han tenido, por ejemplo, con los materiales que llegan de producciones, no necesariamente de gente que tiene que ver con el cine, o que incluso es su primer acercamiento al ver una película o al producirla? Pues hemos tenido unos casos excepcionales de directores que es su primera película, y por ejemplo un documental que exhibimos en el 2006 de Nadie, que lo hizo un chico que es ingeniero, en ese entonces era ingeniero industrial, estaba analizando las vías de tren en Tapachula y se topó con los trenes de migrantes y todo lo que les sucedía en ese trayecto, y tomó prestado una cámara e hizo un documental que después se recibió un premio en Sundance, ¿no? Entonces, estuvo en Ambulante, pero fue un documental que recorrió muchísimos festivales, y yo creo que uno no necesariamente tiene que tener una educación en cine. Creo que nada más tiene que tener las ganas y la valentía de alguna manera de buscar esas historias, ¿no? Y saber contarlas. Pero también los recursos. Y los recursos sí, aunque ahorita, por ejemplo, en la programación tenemos un documental que se hizo con, creo que $250. ¿Cómo? Todo en iPhone, que se llama ¿Qué es esta película llamada Amor? Y es un documental que ha estado en todos los festivales, entonces tampoco creo yo que necesariamente dependa de los recursos económicos, es más bien el ingenio y la creatividad del realizador. Son 8 años, ¿cómo ha evolucionado Ambulante? Pues ha crecido muchísimo en términos de audiencia. El primer año tuvimos 12,000 asistentes, el séptimo año, en 2012, 100,000, entonces un incremento de más del 700%. Y también cuando inició Ambulante, lo iniciaron Gael García Bernal, Diego Luna y Pablo Cruz, a partir de una discusión de cómo generar
una distribución para el cine documental en México, ¿no? Cómo abrir un espacio en la cartelera comercial, por un lado, y por otro lado, cómo regresar de alguna manera las historias a sus protagonistas y a los lugares y a las personas que inspiraron estos documentales o que aparecen en los documentales. Entonces, de ahí la idea también de viajar y de buscar activamente al público, no esperar a que el público llegara a nosotros. Entonces empezó en 2006 únicamente en Cinépolis, en complejos de cine, para cumplir este objetivo de abrir el espacio en la cartelera comercial, pero a través de los años pues se fue extendiendo el circuito a todo tipo de sedes, desde plazas públicas a centros culturales, museos, universidades, escuelas, con la intención también, obviamente, de diversificar el público y tener un mayor alcance. Y también ahora a otros países, Centro, Sudamérica. Ahora ya también cruzamos fronteras desde... España se nos van. Sí, desde el 2007 hemos estado en más de, si no me equivoco, más de 15 países, con muestras por lo general de documental mexicano, latinoamericano, de ambulante. La mayoría de los casos... dentro del marco de otros festivales de cine, y en Centroamérica desde hace 2 años extendimos Ambulante a El Salvador gracias a una alianza que tenemos con un grupo de periodistas que se llama El Faro, y es algo que ya se repite cada año. Justo al terminar Ambulante en México, arranca Ambulante en El Salvador. Son 106 documentales de 27 países. ¿Cómo evalúas el papel o los materiales que envían los mexicanos? Pues tenemos un comité de preselección que revisa todo el material que llega por la convocatoria, básicamente para, digamos, a veces nos llegan cortos, por ejemplo, que no tomamos en cuenta para la selección, a veces nos llegan trabajos de ficción, a veces nos llegan propagandas institucionales o publicitarias. Entonces hacen como el primer filtro, y a partir de ese primer filtro el comité de programación, en el cual estoy yo, Mara Fortes, Eva Parentó, Antonio Sirión y Megan Monsur, somos 5, revisamos los trabajos y vamos seleccionándolos de acuerdo a los criterios que establecimos para cada sección. ¿Cuáles son los criterios? Pues por ejemplo, sonidero es una sección de documental de música, Pulsos es una sección de documental mexicano reciente, los últimos 2 años, Injerto es una sección experimental, Ambulantito pues tiene que ser apto para niños. Pero en términos de calidad, conceptos como respeto a derechos humanos, no sé, etcétera. Temática es libre completamente, aunque sí tomamos en cuenta el concepto que elegimos ese año, como en el caso de Liberación. La duración tiene que ser mayor a 50 minutos. Por lo general aceptamos trabajos de los últimos 2 años, únicamente de producción, y aunque dentro de la programación sí incluimos también documentales de los 70s, por ejemplo, pero eso ya es una selección directa nuestra, no es algo que solicitamos vía la convocatoria. Y no tenemos ningún requisito en cuanto a que se tienen que estrenar en Ambulante o que no haya podido estar en otro festival antes de Ambulante, a diferencia de otros festivales. No tenemos una competencia, entonces lo que hacemos es pagar una renta fija a los dueños de los derechos de todos los documentales por igual, por el número de funciones que tienen, y invitar a los directores a presentar su película a distintas ciudades del recorrido. Muy bien, pues esto es Ambulante. Vamos a hacer una pequeña pausa y regresamos con su directora. No le cambie. Muchas veces nos sorprenden las lluvias o los cambios de temperatura, y si sus defensas están bajas, seguramente sus anginas lo resentirán. Para desinflamarlas, ponga a hervir una taza de agua, una cebolla morada y un chorrito de vinagre. Realice gárgaras 3 veces al día y en menos de 3 días bajará la inflamación. Recuerde visitar a su médico para descartar una enfermedad más grave. Una comedia chilena que ocurre en otra época, pero con unos chistes buenísimos del siglo XXI. Don't worry. Be happy. ¡Hola! ¡Llegué! ¡Llegó mi mamá! Sí, no, mi amor, no. La Colonia, lunes a viernes, 18:30 horas. Todas las emociones. TVC, se siente. Estamos platicando con Elena Fortes, directora general de Ambulante, y hablábamos de la convocatoria, pero ahora hablemos de las becas.
De las becas. Bueno, tenemos una beca de apoyo a la postproducción, es la beca Ambulante Cuauhtémoc Moctezuma. Es una beca cuya convocatoria también abrió ahora en febrero, cierra en junio, y la idea es apoyar entre 2 y 4 proyectos mexicanos que necesiten fondos para su conclusión, o sea, que ya tengan un primer corte. Damos hasta 400,000 pesos y la idea es que se dirija, digamos, ese monto a la postproducción, ¿no? A la corrección de color, mezcla de sonido, última etapa de edición. ¿Cómo estamos en este tópico los mexicanos? La producción en México, ¿cómo se...? Pues realmente yo siento que muchos proyectos se quedan atorados en la etapa de producción, o sea, no llegan a terminarse. Este año recibimos 35 documentales por la convocatoria de la beca, pero yo pensaría que podrían ser muchos más, ¿no? También creo que hay muy pocos fondos en México en general y específicamente para el documental pues menos, y por lo tanto pues están muy competidos y también creo que al final pues el director termina siendo el productor y el editor y el sonidista de su propia película, entonces es muy difícil que piensen más allá de terminar la película, qué van a hacer con ella, qué público la van a dirigir, cuál va a ser la estrategia de distribución, cuál va a ser la estrategia de ventas o de festivales. Entonces yo sí siento que hace falta pues un grupo de productores especializados en México que se dediquen a elaborar justamente esa estrategia, ¿no? De pues más de mercado, ¿no? ¿Y Ambulante Más Allá? Ambulante Más Allá es un proyecto que lanzamos hace 2 años, inspirado un poco en la idea del festival. La idea del festival es pues abrir los espacios para el documental en los lugares donde no se exhibe, y en el caso de Ambulante Más Allá es acercar las herramientas de producción de documental a lugares donde no existe ese acceso, ¿no? Entonces son talleres que duran 1 año, que estamos realizando principalmente en zonas rurales de Campeche, Yucatán, Oaxaca y Chiapas, y la idea es que durante ese año los chicos produzcan un documental y ya el siguiente festival entren a una sección especial que ahora se llama Ambulante Más Allá. Y luego ya acá, ¿no? Exacto, luego ya acá y a todos los demás festivales. Sí, también nosotros, de hecho, hacemos toda esa labor. No solamente los metemos al festival, sino también los mandamos a otros festivales a ver si los seleccionan. ¿Cómo nos reciben en otros festivales? ¿Con verdadera expectativa o siguen pensando que somos unos muñequitos con un sombrerito? No, yo creo que el documental mexicano a nivel internacional ha cobrado muchísima fuerza, y una muestra de ello es que nosotros recibimos peticiones para llevar muestras de Ambulante de documental mexicano a muchísimos países cada año, y desgraciadamente tenemos que rechazar algunas porque no tenemos el tiempo para poder trabajar en esa curaduría. Pero hay documentalistas súper consolidados a nivel internacional. ¿Quiénes? Como por ejemplo Everardo González, Lucía Gajat, Natalia Almada, Juan Carlos Rulfo, Carlos Hagerman, en fin, creo que sobre todo Tatiana Hueso con su último documental, pero sobre todo Everardo González y Natalia Almada creo que en los últimos años sí han recorrido prácticamente los festivales más importantes del mundo con su trabajo. Incluso Everardo acaba de estrenar su último documental en salas aquí en México hace una semana, así que ya podrán verlo los que no lo pudieron ver en Ambulante. A ver, vámonos por partes. ¿Dónde se pueden seguir Ambulante? Facebook, Twitter, página. Tenemos página web que es www.ambulante.com.mx. Tenemos un Twitter general que es @ambulante y un Twitter por cada uno de los estados que recorremos, así que también ahí pueden checar los eventos específicos que llevaremos a cabo. Facebook es Ambulante Gira de Documentales, y un blog que es ambulanteblogspot.com, y ahí estamos recibiendo también colaboraciones más críticas, ¿no? Ensayos, reseñas que nos quieran enviar sobre las películas que ven en Ambulante. La idea es que se convierta como una especie de foro de discusión, un foro crítico en torno a la programación de Ambulante. Y en esta gira que tienen por los estados, ¿cómo les ha pegado la inseguridad? Pues nosotros en Ambulante creemos que es importante recuperar el espacio público y promover el cine y la cultura como una manera también de mitigar la violencia y generar también, reconstruir de alguna manera el tejido social.
sobre todo dirigirlo en ese sentido a los jóvenes. Sí nos ha pegado en el sentido de que no podemos invitar a ciertos directores a algunos estados por las restricciones de las embajadas, ¿no? Que ya no dependen de nosotros. Nosotros como equipo de ambulantes sí viajamos a todas partes, ¿no? Pero a veces desafortunadamente no podemos llevar a algunos directores a presentar su película en ciertos estados. Uh-huh. Oye, ¿y la inseguridad a la hora de estar produciendo cine está ocupando un lugar? No, yo creo que no, porque tenemos también documentalistas y directores muy arriesgados. Uh-huh. Sí. ¿Qué es lo máximo que se han aventado? Pues a entrevistar a un sicario, por ejemplo, en una película. Sí, eso ha sido, digamos, ese tema creo que ha sido más fácil abordarlo por parte de extranjeros que por directores mexicanos, ¿no? Porque sí sé que han recibido en ese sentido muchas amenazas en México. Pero bueno, y también muchos documentales en torno a la libertad de expresión, ¿no? El año pasado pasamos uno que se llama Reportero, de Bernardo Ruiz, sobre el semanario Z en Tijuana, los asesinatos que han habido de personas que trabajaban dentro del semanario, y es un documental que ha recorrido México, que adoptó Saúl Hernández de Caifanes también y que lo ha estado presentando junto con la gira de Caifanes en toda la República. Entonces, pues es un documental bastante arriesgado, pero bueno, que afortunadamente se logró concretar, ¿no? Trata de personas, aborto, matrimonio entre personas del mismo sexo. Sí, bueno, tenemos un documental que se llama Los Invisibles, que estuvo en el Festival de Cannes, y nos acompaña una de las protagonistas y aborda pues toda la liberación sexual en Francia, el movimiento a favor del matrimonio gay desde los años 40 y todo lo que ha pasado desde entonces a la fecha. Entonces es súper interesante todo el material del documental y todo lo que ella cuenta a nivel personal de lo que vivió, ¿no? Más allá hasta del morbo, es Ajá. súper interesante observar la opinión de esta persona. Sí, definitivamente. Sobre todo el personaje que representa. Sobre todo el personaje, sí. Y el grupo de personas que representan, ¿no? ¿Y su trabajo en la formación de audiencias, cómo han ido perfilando y perfeccionando? Pues a prueba y error, básicamente. Nos apoyamos muchísimo en los voluntarios. Tenemos 284 voluntarios a nivel nacional que su trabajo va mucho más allá que el de un voluntario promedio. O sea, ellos nos ayudan a buscar las sedes, a buscar el público, a buscar los patrocinios locales, y gracias a ellos creo que hemos alcanzado un 80% de público muy joven, ¿no? Entre 15 y 25 años. Hacemos también mucho trabajo en escuelas y en universidades, muchas presentaciones, mucha difusión. Organizamos mesas redondas en torno a ciertos temas porque nos interesa también ir más allá de la industria del cine, ¿no? Y también tratar de alcanzar otros sectores que tienen algo que ver con los temas de los documentales y no necesariamente que sea un público cinéfilo, ¿no? Y creo que eso justamente distingue a Ambulante de otros festivales, es que no se limita a un público de la industria del cine, ¿no? Sino tiene un público muy diverso. Y en tono personal, ¿cómo te ha ayudado? ¿Cómo ha afinado tu crítica, etcétera? La experiencia del festival, Ajá. Pues, bueno, ha sido increíble poder ver, digamos, como trabajo, ver películas, ¿no? Y viajar por el mundo, viajar por México también, que creo que es un privilegio. Mucha gente pues solo piensa fuera de México, pero hay unos lugares increíbles. También ha sido muy interesante ver la reacción de los distintos públicos en distintos estados hacia la misma película. ¿Se han topado con la censura por parte de algún gobierno? No, yo no diría censura, pero definitivamente hay estados que apoyan mucho más el festival que otros, y ahora estamos buscando justamente reforzar esa parte, porque principalmente el 80% del financiamiento de Ambulante viene a nivel federal de Conaculta, y es un festival que va a 11 estados, ¿no? Entonces no es que pertenezca a algún estado en particular, y yo sí siento que al ofrecer nosotros esta programación en un 80% de manera gratuita con invitados internacionales, debería de haber una participación también por parte del gobierno del estado para apoyar el festival. ¿Y logra ser independiente?
Sí, es un festival independiente y eso lo agradecemos también, ¿no? Porque preservamos esa independencia en la curaduría, en la programación, en no deberle cuentas a ningún partido. Pero no les llega a decir Conacultas, o sacas ese documental o te recorto un tanto, no, te para cierro nada. una plaza. No, para nada. Incluso la sección de Dictators Cut es una sección que está justamente enfocada, bueno, así inició, ¿no? A la censura, a documentales que han sido censurados o a directores que han sido amenazados por el contenido de su trabajo. Entonces, en ese sentido, nosotros no tenemos ningún problema. Sí, este año tenemos dentro de la sección de injerto documentales bastante provocadores y escandalosos, entonces sí le advertimos al público Cuidado, no nos hacemos cuidado, responsables. tienen que verlo. Sí, pero increíbles y difícilmente se van a volver a ver en México. Bueno, vamos a la sección de los 7 pecados. Te voy diciendo cada uno, estaría bueno que lo relacionaras con alguno de los materiales que están presentando. Ah, ok, ¿con algún título? Ok. Avaricia. La reina de Versalles. Envidia. Futuro, mi amor. Ira. El alcalde. Gula. Gula. Las palomitas a la hora de ver. Las palomitas, sí, del cine. ¿Y lujuria? Lujuria también diría la reina de Versalles. Pereza. Pereza. Expedición al fin del mundo. Soberbia. El alcalde también tendría que decir. ¿Y la preferida de Ambulante? La preferida de Ambulante, pues para mí, en lo personal, estoy completamente fascinada y sé que mucha gente está fascinada con ese documental porque fue con el que inauguramos el festival, que se llama Buscando a Sugarman. Es una historia extraordinaria, casi imposible de creer. Es un caso de verdad de la realidad superando la ficción. No me gusta hablar mucho de la película porque creo que la tienen que ver para no estropeárselas, pero es de los documentales más impresionantes que he visto desde que me acuerdo, ¿no? De ver documentales. Elena Forte, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Muchas gracias por invitarme. Y a todos ustedes los invitamos al cine y unas palomitas. Pásenla muy bien.